Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cómo fue su vida antes de nacer? Pues aquí les voy a compartir un poco acerca del tema. Y primero quiero empezar con una pregunta que estuve haciendo ya hace algún tiempo. Es que, ¿qué pasaría si un día perdiera la memoria? De todo lo que hice, de todas las cosas en general, en el estado de mayor inocencia, ¿no? Lo cual yo siento que sacaría mi esencia, porque no, por así decirlo, actuaría según lo que aprendí, sino por algo que ya viene conmigo desde antes de nacer. Entonces, también me hizo recordar algunas cosas que me gustaban hacer cuando era pequeña, cuando todavía nadie me había enseñado muchas cosas. Algo que mi mamá me contaba era que a mí me gustaba siempre ordenar, o sea, guardar las cosas, ponerlas en su lugar. Era como algo innato de mí. Otra cosa también que me gustaba era que me lean un cuento, me gustaba escuchar cuentos y me gustaba contar historias. Aun cuando no aprendía a escribir, me encantaba escribir. Siempre agarraba un papel y siempre me hacía la demás que estaba escribiendo. Y pues han pasado los años, ya soy adulta y las cosas que cuando no pienso en nada, cuando no recuerdo nada, por así decirlo, algo que me nace de manera natural es escribir, poner las cosas en su lugar y contar historias, crear historias. Eso me hace, bueno, hay muchas cosas más, pero quiero empezar con este preámbulo. Y luego voy a hablar acerca de la vida preterrenal, acerca del albedrío, que es una palabra bastante conocida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Albedrío y libertinaje son cosas diferentes, en el sentido de que nuestro Padre Celestial, desde antes de nacer, ya nos había dado la oportunidad de nosotros escoger. Entonces, les voy a leer esta cita, una parte, porque está bastante interesante. Y dice, ¿cómo pudieron quienes estaban en el mundo preterrenal rechazar el Espíritu de Dios? Al contestar esa pregunta, el presidente Joseph Fielding Smith confirmó que el albedrío es un principio eterno. Dios dio el albedrío a sus hijos aún en el mundo espiritual, mediante el cual los espíritus tuvieron el privilegio, tal como hoy en día lo tienen los hombres aquí, de elegir el bien y rechazar el mal, o de participar del mal y sufrir las consecuencias de sus pecados. A causa de esto, aún allá algunos eran más fieles que otros en obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, antes de continuar, en lo que se refiere aquí bien o mal como tal, todos, absolutamente todos tenemos la conciencia para poder saber qué es bien o mal. Acá no voy a decirles que está bien o que está mal, sino lo que la propia conciencia les pueda dictar. Ahora, dice, los espíritus de los hombres tenían su albedrío. Los espíritus de los hombres no eran iguales. Tal vez hayan tenido un comienzo igual, y sabemos que al principio todos eran inocentes, pero el derecho del albedrío que les fue dado los capacitó para que unos aventajasen a otros y así a través de eones de existencia inmortal llegasen a ser más inteligentes, más fieles, pues ellos eran libres para actuar por sí mismos, de pensar por sí mismos para recibir la verdad o rebelarse contra ella. En calidad de espíritus, durante la vida preterrenal, desarrollamos características dignas que demostraron nuestras habilidades. Dios observó nuestro progreso y nos dio responsabilidades conforme a nuestra fidelidad. El presidente Joseph Fielding Smith enseñó, durante las eras en que morábamos en el estado preterrenal, no solamente desarrollamos nuestras distintas características y demostramos nuestra dignidad y habilidad, o falta de ellas, sino que también estábamos en condición de que se observase tal progreso. Los seres celestiales vivían en una sociedad perfectamente ordenada en la que cada persona sabía cuál era su lugar. Sin lugar a dudas se había conferido el sacerdocio y se habían escogido líderes para que oficiaran. Se requirieron ordenanzas pertinentes a esa preexistencia y el amor de Dios prevaleció. En tales condiciones, lo natural era que el Padre discerniera y escogiera a quienes eran más dignos y que evaluaran los talentos de cada persona. Él sabía no solo que cada uno de nosotros podía hacer, sino lo que cada uno de nosotros habría de hacer cuando fuese puesto a prueba y cuando recibiese responsabilidades. Entonces, cuando llegó el momento de nuestra vida en la tierra mortal, todo fue preparado y los siervos del Señor fueron escogidos y ordenados a sus respectivas misiones. Es por eso que nosotros de manera innata sentimos, porque en la preexistencia también hemos llegado hasta cierto punto de nuestro desarrollo. Hay una parte acá muy interesante que habla acerca de la diferencia de ser llamados con escogidos, que es algo que también se menciona en las escrituras. Ya lo voy a estar compartiendo el día de mañana. Es un poquito más extenso, pero es bastante interesante porque explica bastante y podemos comprender un poco más cuál es nuestro llamamiento aquí en la tierra, pero en base a
el mundo preterrenal. Y sin que alguien te lo diga, tú mismo te vas a poder dar cuenta que es verdad, ¿no? Que te toca y vas a comenzar a sentir, no sé, gozo, felicidad, certeza, porque es el camino para ti. Sin tener que mirar a los lados, sintiendo que tú eres una persona independiente, única y un hijo de Dios, que de todas maneras todos los que estamos aquí en la tierra es porque sí o sí nosotros escogimos poder estar aquí. Y eso es lo que quería compartirles este día. Espero que les pueda ayudar y lo puedan compartir con alguien que le pueda interesar. Chao.